Entonces vamos a empezar con el capítulo 3, ¿sí? El capítulo 3 es álgebras de Boole. Las álgebras de Boole tienen un montón de aplicaciones y para ustedes son importantísimas, ¿sí? Un poco surgen, bueno, el que desarrolla, digamos, esto no es nada más ni nada menos que George Boole, justamente. Eh, y ustedes saben que, bueno, a partir de ese desarrollo, que es un poco, digamos, el pensar cómo puedo hacer que la lógica se parezca de alguna manera al álgebra o algebrizar algo de la lógica, ¿sí? Hacer cuentas como si fueran eh, números, por decirlo de alguna forma. A partir de ese desarrollo, bueno, aparece lo que hoy llamamos álgebras de Boole y es lo que permite también posteriormente a von Neumann, ¿sí? El desarrollo de la arquitectura de los computadores, ¿sí? O sea que ustedes esto lo deben estar usando ya en organización, ¿no? Bueno, ya van a ver, digamos, cómo lo enfocamos nosotros, pero cuando hagamos con las propiedades y los axiomas que tiene que cumplir una álgebra de Boole, seguramente lo usan cuando queremos, por ejemplo, un circuito lógico, ¿sí? Tenemos que trabajar con las propiedades que cumplen para poder achicarlo, digamos, o hacerlo más eficiente. Bien, nosotros, digamos, vamos a ver las álgebras de Boole como estructuras algebraicas, ¿sí? Entonces, previamente a eso, vamos a definir qué son las estructuras algebraicas para que también, digamos, ustedes vean que nos vamos a parar en, bueno, si es un conjunto que cumple cierta cantidad de cosas, bueno, es esta estructura, o es esta otra, o es esta otra. Y de esa manera, álgebras de Boole también hay más de una, ¿sí? No es el álgebra de Boole, sino hay muchos conjuntos con determinadas operaciones que van a cumplir esa condición. ¿A qué vamos a llamar entonces una estructura algebraica? En realidad estas son cosas que ustedes ya saben, nada más es una forma de algebraica. Es una clasificación que vamos a hacer, ¿sí? Sobre conjuntos con operaciones, ¿sí? Es clasificar conjuntos con determinadas operaciones, nada más que eso. Fíjense, por ejemplo, ustedes conocen, entonces vamos a poner primero, ¿sí? Dado un conjunto con una o más operaciones binarias o unarias, lo clasificamos de acuerdo a las propiedades que cumplan, digamos, la o las operaciones en ese conjunto. ¿Sí? Ahora vemos entonces a qué nos estamos refiriendo. A ver, por ejemplo, si yo digo el conjunto de los números enteros con la suma, ¿sí? Defino eso. Bien, esta operación, acá cuando hablamos de binaria o unaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir ser una operación binaria? Es una operación que se realiza entre dos elementos del conjunto y el resultado me da en el conjunto. Fíjense que una operación binaria la definimos como una función que va del producto cartesiano z por z en z. ¿Sí? Esta f
es la que sería la suma. Fíjense lo que estamos diciendo. Tomamos dos números enteros, porque esto era un par ordenado, ¿se acuerdan? Se lo aplicamos a 2. Tomamos dos números enteros, los sumamos y el resultado nos dan los enteros. Esto que decíamos, bueno, la operación suma es cerrada en los enteros. Es esto nada más, ¿sí? Pero ¿cuál es la importancia de mirarlo como una función, digamos, de asegurarnos que esa operación es una función? Bueno, por un lado, el resultado nos da en el mismo conjunto. Esto es muy importante. Y por otro lado, cualquier par de elementos que yo tome en el conjunto tiene que tener un resultado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Porque si no, no sería función. Por ejemplo, si yo dijera, bueno, a ver, voy a tomar la operación raíz cuadrada. En este caso, una operación unaria, ¿no? Porque la raíz cuadrada se la aplico a un elemento. Suponga que yo ahora dijera, bueno, operación raíz cuadrada. Y ahora entonces, como es un área, se la aplico a un entero y el resultado me tiene que dar un entero. ¿Es cierto que esto es una función? ¿Qué opinan? Bien, algunos decían que sí, algunos dicen que no. Alguien dijo ahí qué pasaba con la raíz cuadrada de 2, por ejemplo. Claro, bueno, entonces, distintas cosas, ¿eh? Tiene dos problemas. Tiene dos problemas esto para hacer función. Por un lado, como dicen ustedes, si yo le aplico la raíz cuadrada a 2, el resultado me da algo, ¿sí?, que no pertenece a los enteros. Pero por otro lado, si yo le aplico la raíz cuadrada a menos 2, ¿sí?, tampoco va a tener una imagen en los enteros, ¿sí? No tiene un resultado real. ¿Se entiende? O sea que si yo lo pienso así, tendría elementos en el dominio que no tienen imagen. ¿Mm? ¿Se entiende lo que quiero decir cuando hablamos de que la operación sea una función? ¿Mm? ¿Está bien? O sea, es lo que ya sabemos. Bueno, opero entre dos elementos y el resultado me da ahí. Pero es muy importante que cualquier par de elementos tenga un resultado y que ese resultado esté en el conjunto del que estoy hablando. ¿Mm? Bien, entonces, y está bien, entonces, la suma, decíamos, es, acá todo lo mismo, digo, es una operación binaria o es cerrada, ¿sí? Cualquiera de estas dos expresiones, bueno, nos garantiza, quieren decir lo mismo, digamos, ¿sí? Estamos diciendo, pero entre dos me da ahí. Bien. ¿Y qué propiedades le conocen a la suma de los números enteros? ¿Se acuerdan? Es conmutativa. Bueno, conmutativa lo voy a dejar acá abajo. Ahora después les voy a explicar por qué. Conmutativa, ¿qué quería decir? Bueno, dado un par, ahí están diciendo también asociativa, sumando un número entero siempre de un número entero. No entiendo siempre. Cerrada. Bueno, sí, es esto que estábamos diciendo acá. Sí, si sumamos dos enteros, el resultado es entero. Sí, esto es importante, que es lo que dijimos acá. Sí, sí. Entonces, conmutativa era que, dado cualquier par de números enteros, si yo hago A más B, esto es lo mismo que B más A, ¿no? Para cualquier par de números enteros. Alguien dijo ahí asociativa. ¿Qué era eso? Bueno, que si tengo A más B más C, esto es lo mismo que A más B más C. ¿Sí?
¿Se acuerdan? O sea que uno puede asociar como quiere la suma. ¿El cero como elemento neutro es una propiedad? Sí. ¿Tener elemento neutro es una propiedad? Muy bien. O sea que también vamos a decir que, miren, para todo número entero A más 0 es lo mismo que 0 más A, y esto es lo mismo que A. A ver, acá algunas cositas. Por un lado, el elemento neutro tiene que ser bien. También ahí Ariel está hablando de el opuesto, ¿no? Que para todo entero va a existir un menos A. Bien, ese ahora lo vamos a escribir también. Entonces digo, acá el elemento neutro tiene que ser único para todos, ¿no? Esto es importante, ¿sí? Tiene que ser que para cualquier número entero siempre es el cero el que funciona. Y fíjense que yo acá escribí 0, A más 0 igual a 0 más A igual a A. Bueno, sí, ya sabemos que A más 0 da lo mismo que 0 más A, y A más B da lo mismo que B más A, que es lo que me dijeron antes. Ahora, en general, cuando uno está definiendo un número entero, tiene que escribir, elemento neutro, perdón, tiene que escribir esto porque, bueno, a priori, esto puede cumplirse en un conjunto con una operación cualquiera que a lo mejor no es conmutativa. Entonces, en principio tiene que cumplir que tanto que yo lo sume a izquierda o a derecha, me tiene que dar el mismo elemento, ¿sí? Por eso siempre se verifica para los dos lados. Elemento neutro, y ahí estaban diciendo entonces opuesto. Opuesto. El opuesto también va a ser que para todo A tiene que existir alguien, ¿sí? En este caso, menos A, ¿sí? Que sumado a él me dé qué cosa. ¿Por qué dicen menos A, Ariel? ¿Por qué decís menos A? ¿Qué tiene que cumplir cuando yo haga ese elemento que yo le sume a cualquier elemento A? Tiene que cumplir que me dé 0. ¿Y por qué me tiene que dar 0? Porque el 0 es el neutro de esta operación. ¿Sí? Ahora vamos a prestar atención a eso. A ver, me da 0, bueno, y también tiene que cumplirse que menos A más A, ¿sí? De ese mismo resultado de 0. ¿Está bien? Entonces, otra vez, fíjense que lo ponemos sumado a izquierda y sumado a derecha. ¿Estamos? Bien. Esas cosas que nosotros ya conocemos, por eso les digo, todo esto ustedes lo conocen. Ahora, ¿qué vamos a decir de esto? Bueno, le vamos a poner un nombre. Estos van a formar los conjuntos, por ejemplo, en este caso, un conjunto que cumple tener una operación binaria y, o sea, cerrada, y ser asociativa, tener neutro y tener opuesto, a estos conjuntos los vamos a llamar grupo, ¿sí? Forman un grupo. ¿Está bien? Le vamos a poner ese nombre, así como después vamos a decir qué cosas tiene que cumplir un conjunto con determinadas operaciones, a los que vamos a llamar álgebras de Boole. ¿Mm? A esto lo llamamos grupo. Cuando además la operación cumple ser conmutativa, si le agregamos esto, entonces lo llamamos grupo conmutativo, ¿sí? O grupo abeliano se llama también. Conmutativo o abeliano. ¿Está bien? Fíjense, por ejemplo, si yo ahora varío algo, voy a borrar este cachito de acá, si yo ahora, en vez de pensar en los enteros con la suma, pienso en los enteros con la multiplicación, ¿qué pasa? Fíjense cómo lo voy a escribir. Lo mismo acá. Acá esto lo escribo
enteros, coma, suma. Y entre paréntesis, ¿sí? ¿Qué estoy indicando ahí? Bueno, ¿qué conjunto con qué operación? Esto, todo ese paquetito es al que llamo grupo, ¿sí? Ahora lo pienso enteros con la multiplicación. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué propiedades cumple? La operación multiplicación, ¿es una operación binaria o cerrada? Sí, ¿no es cierto? Porque multiplico dos enteros, el resultado me da un entero. Bien, obvio, bueno, es obvio, bien. Es binaria, le sacamos el signo de pregunta, lo es. Bien, ¿qué más? ¿Es asociativa? ¿Es asociativa? Sí, también, ¿verdad? Bien. Acá una observación, eh, bueno, al multiplicar 2 por 5 es lo mismo que sumar dos veces 5. Bueno, vamos a ver si todas. ¿Mm? Eh, una observación les quería hacer con la propiedad asociativa que a veces se confunden. Recuerden que para hablar de propiedad asociativa tengo que tener la misma operación, ¿no? Si yo acá tengo más y acá tengo por, ya no estamos con propiedad asociativa, ¿sí? Ojo con eso porque muchas veces se confunden. Entonces, la asociativa de la multiplicación, lo que me está diciendo es que si tengo A por B por C, es lo mismo que A por B por C. ¿Está bien? Bien, ¿qué más? ¿Tiene neutro? Porque acá el neutro, vos decías, bueno, como sumar es como multiplicar, que está bien, todo lo mismo. Ahora, el neutro, ¿tiene o no tiene? ¿Quién es? ¿Coincide? No. ¿Por qué no? ¿Qué tengo que buscar ahora? ¿Sí? Como ahora la operación es multiplicación, yo lo que tengo que buscar es que para todo entero tiene que haber alguien que multiplicado por él me dé el mismo valor A. Y lo mismo esa persona a izquierda y a derecha. Ah, tiene, en vez de 0 sería 1. Bien, bueno, entonces ahora tiene elemento neutro también. No es el 0, pero tiene elemento neutro. Bien, bueno. Y tendrá esto que acá llamamos opuesto, en la multiplicación lo llamamos inverso, ¿sí? Porque ¿qué sería? Yo tendría que buscar que para todo A, ¿sí? Dado ese número A, tiene que haber alguien, ¿sí? Que multiplicado por él me dé qué cosa ahora. ¿Qué me tiene que dar esto? Menos 1, menos A, 1. 1, ¿no? El mismo número pero negativo. Tendría que darte 1, pero no existen los enteros, dice Federico, ¿eh? Ojo, será multiplicado por menos 1. Claro. No sé por qué 1 sobre menos A. ¿Por qué quieren que les dé menos 1? O sea, lo que yo tengo que encontrar acá, si acá al elemento neutro, este elemento neutro es el 1, lo que yo quiero que me dé acá es 1, el elemento neutro, ¿sí? No hay que cambiarle el signo a eso. Entonces, el tipo que yo tendría que poner acá para que dé 1, efectivamente es 1 sobre A. Ah, bueno, está bien. Pero igual por menos 1 no me sirve. Entonces, el que yo tendría que poner acá es 1 sobre A, como dicen ahí, pero no están los enteros.
Ese es el único número que multiplicado por A me daría 1. Entonces, como este no pertenece a los enteros, ¿sí? Entonces decimos que no tiene inverso, ¿sí? El conjunto de los números enteros con la operación multiplicación. Entonces, este conjunto, así como está, con esta operación, no es grupo. Fíjense, este no es. ¿Se entiende? Sí, claro. A ver, esa es la idea. Cuando yo hablo, o sea, lo primero que miro, bueno, si la operación es cerrada, es decir, que el resultado me dé en el mismo conjunto, que sea asociativa y que tenga algún elemento neutro. El elemento neutro, digamos, uno se plantea siempre lo mismo. Opero entre dos elementos, donde el resultado, digamos, se lo aplico a un elemento, perdón, busco otro que multiplica, que operado con ese A que estoy planteando me dé siempre A. Entonces ahí, fíjense, en el caso de la suma, digo, bueno, A más ese elemento neutro que estoy buscando, me tiene que dar el mismo A. En el caso de la multiplicación, A por ese elemento neutro que busco me tiene que dar A. En ambos casos lo encuentro, bueno, bárbaro, ¿sí? Ahora, después, cuando uno habla de opuesto o de inverso, lo que hace es buscar a alguien que operado, de acuerdo a la operación que estoy planteando, ¿no? Eso va variando. Con ese A me dé el neutro. Esa es la cosa, no es que me tiene que dar cero ni... Bueno, entonces, en este caso eso no lo cumple. ¿Cuál es la definición de grupo? Esto que estamos diciendo acá. A ver, dado un conjunto con una operación binaria que cumpla, ¿sí? Ya cuando decimos una operación binaria, decimos la operación es cerrada. Que cumpla ser asociativa, tener neutro y tener opuesto. ¿Sí? Eso tiene estructura de grupo. No es más que poner en bolsa. Fíjense, ¿qué otro conocen que cumpla eso? A ver, ¿conocen más o no? ¿Por qué en inverso te tiene que dar 1? Porque el 1 es el neutro de esta operación. Claro. ¿Mm? La resta, a ver qué pasa con la resta, si es grupo o no es grupo. Borro acá, ¿eh? A ver, ustedes quieren la resta con los enteros. Ah, bueno, a ver. Primero, ¿es binaria? Sí, ¿no? Porque cualquier par que yo tome, cuando yo haga A menos B, esto pertenece a los enteros. Así que es una operación binaria o cerrada. Asociativa, y alguien dice que no es. ¿Qué tendría que pasar para que sea asociativa? Que A menos B menos C sea lo mismo que A menos B menos C. Perdón. ¿Sí? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es asociativa, ¿verdad? Ah, sí. ¿Sí o no? Miren, miren. ¿Cómo se demuestra? Esto es muy interesante porque estas cosas vamos a trabajarlas, ¿sí? Hay ejercicios de estas cosas, ¿sí? Si yo dijera, bueno, a ver, demostremos que la resta no es asociativa en los enteros. ¿Qué tengo que hacer para demostrar eso? Volvamos a lo que vimos antes. ¿Qué habíamos dicho?
Ah, bueno, cuando yo quiero demostrar que una propiedad se cumple, cambia lo, bueno, está bien, está bien. Bien, pero eso, Felipe, es conmutatividad, lo que vos estás poniendo. 5 menos 3 no es lo mismo que 3 menos 5, ¿es verdad? Eso es verdad, lo que decís vos. Eso sería, a ver, demuestre que la resta, la resta no es conmutativa. No es conmutativa. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, yo quiero mostrar que A menos B es distinto de B menos A. ¿Sí? ¿Cómo lo demuestro? ¿Por qué me alcanza con ese ejemplo? ¿Sí? Por eso les decía, volvamos a lo que habíamos visto antes. Cuando yo quiero demostrar, si yo quisiera demostrar que se cumple esta propiedad, tendría que tener una estrategia de demostración que me permita ver que para todo par de números esto se cumple. Cuando tengo que ver que es mentira, con encontrar uno que no lo cumpla me alcanza, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Exacto, porque la negación de un universal es una existencial. Bueno, sí, ponele así, vamos a decirlo así. Claro, entonces, eso era lo que llamábamos, ¿se acuerdan? Bueno, doy un contraejemplo, ¿sí? Esto no es cierto, mira, te lo voy a mostrar, porque yo ya sé que 5 menos 3 es 2, y 3 menos 5 es menos 2, ¿está bien? Entonces, chao, la conmutativa no se cumple en la resta, ¿sí? Ahora igual les voy a decir otra cosa con respecto a la resta, pero bueno. Entonces, acá, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, y entonces acá que dijeron no es asociativa, ¿y qué? ¿Te creo que no es asociativa? ¿Por qué no es? Acá también podría, acá también podría tomar 3 números y mostrarlo, ¿sí? ¿O no? Lo que pasa es que acá incluso es un poco más fuerte el tema, ¿no? Porque cuando uno toma esto que está acá, queda A menos B más C. Y acá voy a tener A menos B menos C. ¿Sí? Eh, bueno, por eso. ¿Sí? Entonces, mirando eso, ahora, ¿y si C vale cero? Si C vale cero, estas cosas van a ser iguales. O sea que hay algún caso donde son iguales. ¿Sí? Entonces, bueno, otra vez yo podría elegir 3 números donde eso no se cumpla, ¿sí? Qué sé yo, si A es 1, B es 2 y C es 3, por ejemplo, voy a tener que 1 menos 2 menos 3 me da 1 más 1, que es 2, ¿no? Y si ahora tomo 1 menos 2 menos 3, esto da menos 1, menos 3, menos 4. ¿Se entiende? Listo, mostré una terna de números que cuando yo quiero hacer esa operación me da diferente. No es asociativa. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien, bueno. Bueno, entonces, no es grupo, claro. No, no, no. No es grupo. Lo que pasa es que, bueno, en realidad uno la resta la ve como, eh, sí, una operación que uno podría agregar, pero es más común hablar directamente de la suma y tomar
el opuesto, digamos, uno hace, si le sumo el opuesto, entonces ahí sí sigue cumpliendo las mismas condiciones, ¿sí? Si yo en vez de pensar que el signo es una operación entre estos dos, sino que en realidad, si yo acá hiciera A más menos B más menos C, ahí ya es otra cosa, ¿se entiende? Ahí sí vale todo lo que estamos diciendo, porque en definitiva estoy pensando en la operación suma, ¿sí? Y trabajo con los opuestos. ¿Mm? Pero bueno, pensado así como una operación de resta, no lo cumple. Entonces, ¿quién más? A ver. Entonces, hasta ahora el único grupo que tenemos es este, ¿eh? Hasta ahora. Pero ¿quién más? Tiene que haber más. Si es una clasificación, ¿a quién conocen que va a cumplir esto? División. ¿División a dónde? A ver, con la suma y la multiplicación todos son grupos. Con la suma y la... No, 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 no. Vimos recién que la multiplicación no es... a ver, Z, entonces, Z más, esto es grupo. Y además es grupo conmutativo. La suma, los enteros con la multiplicación no es grupo, vimos recién. No es grupo. ¿Qué otro conjunto? La unión de conjuntos, dicen por ahí. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa ahí con la unión. Cuando se cumplen las cuatro propiedades del grupo, ¿cuándo se cumplen? Bueno, sí, pero estoy preguntando, ¿a quién más conocen que cumplan esas cuatro propiedades de grupo? Por ejemplo, si yo tomo los números reales con la suma, ¿qué opinan? ¿Es grupo o no es grupo? Sí, sí, va a ser grupo, ¿sí? Porque también va a cumplir todo esto, ¿sí? La operación es cerrada porque yo sumo dos reales, me da un número real, es asociativa, tiene neutro, que otra vez sigue siendo el cero, y además tiene opuesto que también es el menos a, ¿sí? Los naturales, a ver, los reales incluyen a los enteros, así que no cambia lo que sabíamos realmente. Perfecto, sí, eso. Lo que pasa es que podría haber más cosas. Los naturales también, dice. Los naturales con la suma, ¿cumplen o no cumplen naturales con la suma? No, ¿está bien? Este no es grupo. ¿Por qué no va a ser grupo? ¿Qué no cumple? Claro, no hay opuesto, ¿está bien? Y el cero, bueno, ya vamos a ver, nosotros en particular cuando trabajamos con los naturales, vamos a trabajar con naturales sin el cero, pero suponga, es una cuestión de convención eso, ¿sí? Puede tomarse o no, si lo tomáramos, va a tener neutro, pero no va a tener opuesto, ¿sí? Entonces, uno lo que hace es decir, bueno, a ver, yo tengo acá una bolsa, que es la que llamo grupo, y acá entran algunos. Por ejemplo, va a entrar los reales con la suma, va a entrar los enteros con la suma, ¿sí? ¿Quién más? Estos entonces no entran, ni los enteros con la multiplicación, ni los naturales con la suma. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Qué otros conjuntos conocen ustedes? Por ejemplo, los irracionales, irracionales. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Son grupo o no son grupo esos? Bueno, ahí vamos a tener un debate de los racionales con la multiplicación. ¿Por qué lo vamos a tener? Ahora yo les quería hacer otro ejemplo acá, para que vean eso y lo de los conjuntos que recién estuvieron hablando de unión, ¿no? Ahora,
Les quería mostrar eso. ¿Por qué vamos a tener un debate de la multiplicación de los racionales? Porque vamos a dejar esto escrito acá y miremos qué pasaría, ¿sí? Si yo tomo racionales con la multiplicación, ¿sí? Bueno, la operación va a ser cerrada, ¿sí? Operación cerrada o binaria, ¿sí? Eso está bien, porque multiplicamos dos números racionales y nos da un racional, ¿no? Bueno, ahora, ¿es asociativa? Bueno, no sé por qué borré esto, porque en realidad sería lo mismo. ¿Es asociativa? Sí, la multiplicación es asociativa porque también lo es entre los números reales y los racionales son un subconjunto. Está bien, digamos, la definición de número racional, ¿no es cierto? Son los números que pueden escribirse como cociente de enteros, ¿está bien? Los números que nosotros escribimos en la forma, qué sé yo, x sobre y, con x entero, y distinto de cero, ¿sí? Bien. Elemento neutro, ¿quién será en la multiplicación de los racionales? El 1 también, ¿verdad? Claro, va a ser el 1, entonces decimos para todo A por 1 es igual a 1 por A, y esto da A. Bien. Y el opuesto, ahora otra vez debería llamarse inverso, ¿no? Porque estamos con multiplicación, lo llamamos inverso. ¿Y qué es lo que necesitamos? Que para todo A nos dé qué cosa. Nos dé el 1, ¿no? Y entonces, ¿quién tenemos que multiplicar acá? 1 sobre A. Bien, y entonces acá aparece un pequeño problema, o no tan pequeño. El problema es, ¿cuál es el inverso del 0? El 0 es un número racional, ¿verdad? Claro, ahí tenemos un problema. El 0 es un número racional y la definición del inverso dice que para todo elemento del conjunto debe haber otro que multiplicado por él me dé 1, y el 0 no lo tiene. Entonces, no es grupo así como está. Sin embargo, si nosotros escribimos este conjunto como los racionales sin el 0, ya está, lo arreglé y esto es un grupo. ¿Sí? Fíjense, acá entonces que ponemos, el grupo se llama racionales sin el 0 con la multiplicación. Y además es grupo conmutativo o abeliano, porque esto, bueno, vamos a dejarlo escrito, digamos, para esta operación que estamos haciendo acá, también se cumple que A por B es igual a B por A. ¿Sí se entiende? ¿Mm? Entonces, si le sacamos el 0, ya está, lo arreglamos, porque en realidad es casi un grupo, ¿no? Porque es el único elemento que no va a tener inverso. Pero como mi propiedad me dice que lo tienen que cumplir todos, con que haya uno que falle, ya me falló. Entonces, saco ese del conjunto y listo. ¿Sí? Bien. Entonces, este entra en esta bolsa también, ¿eh? Este lo ponemos en esta bolsa, con la multiplicación, es grupo. ¿Mm? Por ejemplo, miren, ¿qué pasa si yo ahora defino un conjunto con otra operación? Voy a borrar esto, ¿eh? ¿Puedo borrarlo? Vamos a dejar eso escrito ahí, pero
por ejemplo, ¿qué pasa si yo ahora digo, bueno, a ver, en los números enteros voy a definir una operación que la defino yo? Así quiero mostrarles el ejemplo que está acá para que vean que uno, no solo las operaciones conocidas, sino que puede haber alguna operación que se defina en particular entre números y que uno trabaje con eso. Por ejemplo, yo digo, bueno, en los números enteros se define una operación estrellita, ¿sí? Esta estrellita no es una multiplicación, ¿eh? Es una operación que yo le puse ese nombre. Y entonces, ¿cómo la voy a definir? Bueno, la defino como A estrellita B, es decir, esto quiere decir, tengo dos números enteros, opero entre ellos, ¿sí? Y el resultado va a ser A más B más 2, ¿sí? Más es la suma de enteros, ¿no? Esa sí es la operación que conocemos. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora lo que digo es, bueno, demostremos que eso tiene estructura de grupo conmutativo o grupo abeliano. No solo es grupo, sino grupo conmutativo. Bueno, estos, en realidad, porque ustedes, hasta ahora, todas las operaciones que conocen entre números son conmutativas, ¿no? Bueno, salvo la resta, pero digamos, en los que forman grupo, son conmutativas. Entonces estos, además de ser grupos, son grupos conmutativos o abelianos. ¿Por qué A más B más 2? Es una definición así, ¿está bien? No, yo digo, bueno, suponete que tengo una operación definida de esta manera, ¿sí? No tiene no es que viene de algún lado, sino que yo la defino así. Entonces, definida de esta manera, a ver, probemos que esto es un grupo conmutativo. ¿Qué tengo que probar? Bueno, tengo que probar estrellita, ¿es binaria o cerrada? ¿Sí? Bueno, es binaria porque A más B más 2 pertenece a los enteros. ¿Sí? ¿Por qué va a pertenecer a los enteros? Porque la que es cerrada es la suma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Yo lo que necesito es, para dos enteros cualquiera, el resultado de esta operación. ¿Es un número entero? Sí, va a ser un número entero porque el resultado de esta operación es el resultado de esta. Y esta ya sabíamos que nos dan los enteros. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más? Tengo que ver que sea asociativa. ¿Cómo muestro que sea asociativa? Bueno, y tengo que escribir A, estrellita, B, estrellita, C. ¿Esto cuánto da? Primero vamos a hacer esta cuenta y después lo tenemos que comparar asociando al revés, a ver si nos da lo mismo. El 2 no es que sale de ningún lado, es que es un decreto, chicos. Yo le enchufé, a ver, supongamos que tengo una operación que lo que hace es a dos enteros cualesquiera, cuando voy a operar, le sumo 2. Al resultado de la suma le sumo 2. Y eso es una nueva operación. ¿Está bien? Así como alguien decretó que vamos a poner el signo más, ¿sí? Para decir que si tengo 2 más 4, esto es como hacer dos palitos y agregarle los 4 palitos, ¿sí? Yo ahora voy a decretar que la operación, cuando yo haga 2 estrellita 4, lo que voy a hacer es poner 2 palitos, agregar los 4 palitos y le agrego 2 más. ¿Se entiende? Es un ejemplo, dice Facundo. ¿Está bien? Claro, es algo que estamos suponiendo. Si esto pasara, bueno, ¿cómo lo probamos? Entonces, porque se entiende, a ver, si quieren, mostramos, por ejemplo, si yo hiciera 3 estrellitas 5, ¿qué me dice esta operación que tengo que hacer? 3 más 5 más 2. El resultado me da 10. ¿Se entiende? Porque así lo dice la operación. ¿Mm?
Sí, estaban todos indignados con ese 2, ya sé. Bueno, entonces, a ver, veamos si es asociativa. ¿Qué tenemos que poner? Alguien hizo la cuenta ahí ya. Esto primero hago A estrellita B y me da esto. A más B más 2. Y ahora, estrellita C. A ver si se entiende. Entonces ahora, esto que está acá, esto, ¿sí? La juega de A. Ahora esta es la primer componente. Y la segunda es C. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Todo lo primero que está acá, A más B más 2, más la segunda más 2. Y eso da A más B más C más 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora miramos del otro lado. Ahora miramos A, estrella B, estrella C. Entonces, ¿qué ponemos ahora? A, estrella. Y ahora, primero hacemos esta, B estrellita C. No. Bueno, volvamos. A ver, a ver. La operación me dice que cuando yo tengo que operar entre dos elementos, lo que tengo que escribir es el que está primero más el que está segundo más 2. ¿Está bien eso? Entonces, esta cuentita, A estrellita B, ya la tengo acá. A más B más 2. Ahora, como ahora tengo que hacer esa operación entre el resultado de esto y C, ahora el que juega el papel del primer elemento es A más B más 2. ¿Sí? Entonces, si acá decía el primero más el segundo más 2, el primero más el segundo más 2, ¿sí? ¿Se ve un poquito más, Brian, o no? Ah, no, no es Brian, es Gonzalo, parece. Yo estoy leyendo un poquito mal. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, ahora me olvido que dice todo esto, simplemente lo miro, ¿sí? Como si esto fuera, bueno, el primero y el segundo. ¿Qué hago? Todo el primero más todo el segundo más 2. Eso es lo que me dice esta operación. ¿Mm? A ver, vamos a mirar el otro, a ver si se ve también un poquito mejor. Yo ahora digo, ahora tengo que hacer A estrella, B estrella C. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a operar? Bueno, el A estrella lo dejo ahí primero y ahora voy a operar acá. Acá tengo B estrella C. Miro la definición. Primero más segundo más 2. Vengo acá. Primero más segundo más 2. ¿Sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Otra vez, esto es un paquetito, me olvido quién es, no importa. Se llama Pepe. ¿Qué tengo que hacer? A más Pepe más 2. ¿Se entiende? Primero más segundo más 2. Entonces hago A más B más C más 2 más 2. ¿Sí o no? Queda A más B más C más 4. Y otra vez nos dio lo mismo. Entonces, primero operar A más B, A estrella B y después C me dio A más B más C más 4. Y acá, operar primero B con C y después con A, me dio A más B más C más 4. Por lo tanto, es asociativa. ¿Sí o no? Bien, bien. Bueno. Ahora, ¿qué nos falta ver? Acá recién vimos, entonces, eh,
vimos cerrar, bueno, yo puse, chicos, no me di cuenta que estoy usando, a ver, acá vamos a ponerle otra marquita. Vamos a poner un puntito así. No me di cuenta que estaba usando como el símbolo ese para poner acá y mezcla todo. Entonces, es binaria, es asociativa. ¿Tendrá neutro? ¿Tendrá neutro? ¿Qué tengo que encontrar? Miren. ¿Qué tengo que encontrar para el neutro? Tengo que encontrar a alguien que cuando yo haga para cualquiera A, estrellita, neutro, me dé lo mismo que el neutro, estrellita, A, y esto me tiene que dar A. Eso es lo que busco. ¿Sí? A ver, Federico dice si será el -2. ¿Qué opinan? ¿Será el -2? Yo hago A, estrellita, -2, me da, vengo a la definición, primer elemento más segundo más 2. Esto da A, efectivamente. Y si ahora hago -2, estrellita, A, otra vez, vengo a la definición. El primero más el segundo más 2. Esto vuelve a dar A. Bien, perfecto. El -2 es el elemento neutro, porque eso es lo que tiene que cumplir. ¿Se entiende? Entonces, -2 es elemento neutro. Fíjense que esto es lo que, por eso estamos mirando así un ejemplo como de algo bueno, una operación que inventé yo. ¿Sí? Porque uno lo que ve acá entonces, bueno, bien, Matías, porque porque uno lo que ve acá es que, bueno, no, porque a veces uno se ve tentado a decir, bueno, para que tenga inverso tiene que dar 0, bueno, y no, depende quién sea el neutro, ¿se entiende? Yo, en la suma, en los números conocidos tenemos el 0, pero en la multiplicación tenemos el 1. Y ahora en una operación distinta, por más que esté en los números enteros, estamos hablando de tener el -2. Entonces, ¿y ahora cómo defino entonces qué sería que haya elemento opuesto? ¿Qué sería ahora el opuesto? Bueno, ahora fíjense que yo lo que voy a buscar es tener a alguien, ¿sí? Para todo elemento del conjunto, tiene que haber alguien que multiplicado, que operado con él, con esta operación, me dé qué cosa. Y ahora me tiene que dar el -2 esto, ¿eh? Ahora me tiene que dar el -2 para un lado y para el otro. ¿Se entiende? Esa es la idea de opuesto o inverso. Opero con el elemento y el resultado es el neutro de la operación. ¿Mm? ¿Habrá alguien? Pero fíjense que uno acá, ¿sí? La diferencia entre el neutro y el opuesto, ¿sí? ¿Cuál es en el sentido de lo que uno, digamos, necesita para neutro y para opuesto? Para el neutro necesito que todos los elementos lo cumplan. Claro, exacto, exacto. Para el neutro tiene que ser un único elemento del conjunto que cumpla ser neutro para todos. En el opuesto o en el inverso, lo que yo tengo es que todos tienen que tener, pero ese neutro o opuesto depende del elemento que estoy tomando. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, este no me podría estar dependiendo de A ni nada, ese tiene que ser uno fijo. En cambio, acá puedo tener. Entonces, ahí estaban diciendo que sea quién, -4 menos A, dicen por ahí. A ver, vamos a ver si es cierto. Voy a hacer un cuadradito acá porque si no, no me entra. A ver si es cierto. Si yo hago A, estrellita, -4 menos A, ¿cuánto da? Miro la definición. Primero más segundo más 2. ¿Cuánto da eso?
A menos A, 0. Menos 4 más 2, menos 2. Acá, fíjense que yo ya ni me pregunto, ¿no? Porque acá ya estoy con suma de números enteros, ya sé que eso es asociativa, conmutativa, ¿no? Acá hago la cuenta como yo quiera porque sé que todo eso ya vale. ¿Se entiende, no? Porque no me preocupo ya de mirar eso. Bien, eso dio menos 2. Y ahora miro para el otro lado. Menos 4 menos A, estrella A, ¿cuánto da? Bueno, otra vez, miro primero más segundo más 2. Bueno, otra vez A y menos A me va a dar 0, menos 4 menos 2 me da menos 2. Efectivamente, ambos dan el elemento neutro. ¿Sí? Entonces hay opuesto, y el opuesto es el que dijeron ustedes, ¿sí? Menos 4 menos A es opuesto. Ah, buenísimo. Entonces, este se mete en ese conjunto. ¿Sí? En este conjunto que teníamos el conjunto de todos los conjuntos que son grupos, con sus operaciones, vamos a poner a los enteros con esta operación inventada estrellita. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos lo que estamos haciendo? Dado un conjunto, tenemos una operación, miramos qué propiedades cumple. ¿Sí? Para mirar las propiedades, cuando queremos ver que la propiedad se cumple, tenemos que demostrarlo en general. Cuando queremos ver que la propiedad no se cumple porque ya sospechamos que hay un problema, con dar el ejemplo en el que no se cumpla nos alcanza. ¿Bien? ¿Por qué menos 4 menos A? Pregunta Facundo. ¿Por qué? Porque, bueno, eso alguien lo propuso. Vamos a borro un poquito para acá arriba, ¿sí? Así lo escribo un poquito más claro. A ver, dejamos esa operación ahí. A ver, ¿por qué menos 4 menos A? Nosotros lo que nos preguntamos es, dado un A, yo tengo que encontrar acá alguien, el opuesto, ¿sí? Que ahí lo llamamos B, opuesto o inverso, tal que cuando yo haga esta cuenta y cuando haga la cuenta al revés, me tiene que dar menos 2. ¿Por qué me tiene que dar menos 2? Porque este menos 2 es el que yo descubrí que es neutro de la operación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo voy a estar buscando. ¿Sí? Un B que operado con A izquierda y a derecha me dé el neutro. ¿Mm? Entonces, los chicos sugirieron menos 4 menos A. ¿Está bien? Yo podría no sugerirlo y mirar esto. A ver, ponele que no me doy cuenta yo. Bueno, pero entonces yo digo, A estrella B, ¿qué tiene que ser? Por mi definición, A más B más 2. Y si yo quiero que eso me dé menos 2, y estoy diciendo, esto es dado A, busco B que cumpla lo que está ahí abajo. ¿Se entiende? Dado un A, busco un B que cumpla esto. Entonces yo acá digo, bueno, A me lo dieron. O sea que lo que tengo que encontrar es quién es el B. Bueno, entonces si esto tiene que pasar, yo digo, B a qué tiene que ser igual. Tengo menos 2, menos A, ¿o no? ¿Sí? Y entonces digo, este tipo que va a ser el candidato a opuesto, tiene que ser menos 4 menos A. Ahora me fijo que también lo cumpla operando para el otro lado. Pero operando así, el único candidato es menos 4 menos A. ¿Se entiende, Facundo?
¿por qué el número que usan siempre es -2? Siempre no. Acá usamos -2 porque encontramos que -2 era el elemento neutro. En este ejemplo, el neutro era -2. ¿Sí? Dijimos, bueno, cuando tomamos los enteros con la suma, el neutro es el 0. Cuando tomamos los racionales con la multiplicación, el neutro es el 1. ¿Sí? Acá estamos tomando los enteros con esta operación, que es sumarlos y después sumarle 2, el neutro es el -2. ¿Mm? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a definir, porque alguien ahí había hablado de unión de conjuntos, ponele, un poco para ver que uno, digamos, las operaciones y los conjuntos pueden ser variados, ¿sí? No es necesariamente la suma y la multiplicación que conocemos y los conjuntos numéricos. Fíjense qué pasa. Vamos a definir a qué llamamos conjunto de partes. Bueno, estos entonces están ahí, ¿eh? Ahí tenemos ese conjunto donde aparecen todos esos. Vamos a definir a qué llamamos conjunto de partes, miren. El conjunto de partes no es más, dado un conjunto, vamos a llamar conjunto de partes de un conjunto al conjunto formado por todos los subconjuntos del conjunto. No es un trabalenguas. Piensen esto, miren. Dado A, ponele, vamos a mostrarlo con un ejemplo, así se ve, ¿eh? Tenemos el 1, 2, 3, ponele. No, pero miren, es más fácil de lo que uno está diciendo. Tenemos el 1, 2, 3. Entonces, me armo el conjunto de partes de A, se llama. Conjunto de partes de A, que lo escribimos así. ¿Sí? Además, fíjense que es bastante intuitivo el nombre. Si yo te digo partes de A, digo, bueno, a ver, ¿cuáles son todas las partes que yo puedo formar con elementos de A? De alguna manera, es como decir algo así. ¿Ustedes saben decirme cuántos subconjuntos puedo armar con los elementos de A? ¿O cuáles son? O decirme algún subconjunto de A. ¿Me pueden nombrar alguno? Bueno, ¿cuántos son? Ahí hay un debate que 7 y 9 dijeron, pero impares. ¿Cómo impares? Subconjuntos que yo puedo armar con ese conjunto, ¿eh? ¿Por qué impares? Pero ¿cuál, por ejemplo? Si yo esto es A, tengo al 1, al 2 y al 3. El 1, por ejemplo, dicen. El 1, 2. Bueno, entonces yo me armo el 1 y el 1, 2. Subconjunto de impares, ¿qué quiere decir? El 1, 3. Bueno, el 1, 3 dicen ahí. 1, 3. ¿Qué más? 1, 2, 3 dijeron también. Bien. ¿Hay más? El 2, 3. Bien. 2, 3. ¿Quién más? El 2, el 3. Miren que ustedes me lo están diciendo así, yo se los tomo porque están escribiendo rápido, pero entre llaves van todos estos, ¿no? Esto siempre entre llaves para indicar que es un conjunto, ¿no? Bien. ¿Me falta alguien? Subconjunto de A. Faltan dos, dice. ¿Por qué dos? El 3, 1, el... No, ojo que, acuérdense que adentro de un conjunto no hay orden, ¿eh? O sea que el 3, 2 es lo mismo que el 2, 3. ¿Mm? Y repetir números tampoco. O sea, si yo pongo el 2, 2 es lo mismo que el 2, porque... ¿Mm? Bien. ¿Pero falta alguien?
No hay más. ¿No había alguien que estaba contenido en todos los conjuntos, algo así? El cero o, el vacío, ¿no? El vacío, ¿sí? El vacío es su conjunto porque es un conjunto que está incluido en todos los conjuntos. Bien, a esto entonces llamamos conjunto de partes de A. Fíjense que es un poco más fácil de lo que dije o no. Si yo digo, es el conjunto formado por todos los posibles subconjuntos del conjunto A. ¿Se entendió? Eso. ¿Mm? Lo armo así. Ahora, entonces, este conjunto partes de A tiene como elementos a conjuntos. ¿Mm? Entonces acá puedo pensar, como alguien había propuesto, puedo pensar en operaciones. ¿Qué operaciones puedo dar yo acá? Bueno, yo podría hablar de la unión, de la intersección, ¿sí? Entre elementos, ¿sí? Porque el tema acá yo necesito tener sobre qué conjunto de conjuntos voy a hablar, ¿no? Entonces, bueno, esto me da ese espacio para hablar de un grupo de elementos de partes de A, pero que son los conjuntos sobre los que voy a operar. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, bueno, ustedes tienen para mirar la parte de intersección, bueno, vamos a mirar la de unión, ¿sí? A ver qué pasa con la unión acá. ¿Mm? Después lo tienen como ejemplo, como ejercicio, mirar la parte qué pasa con la intersección. Pero entonces, supongamos que tenemos dado un conjunto H cualquiera, dado un conjunto H, miramos partes de H con la unión, ¿sí? Acuérdense que dijimos, bueno, tengo que definir mi conjunto y tengo que definir la operación. La operación que tomamos es la unión, ¿está bien? Entonces, bueno, tomo esto. ¿Esa operación, unión, será cerrada o binaria? ¿Es binaria la operación? Y bueno, sí, ¿está bien? Porque la unión de conjuntos acá adentro, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Siempre que yo tome, fíjense, yo voy a estar tomando A y B son subconjuntos de H. ¿Se entiende? Yo los elementos, ¿dónde los tomo? En este partes de H. Y si son elementos de partes de H, son subconjuntos de H. ¿La unión con qué? La unión entre ellos. Claro, unión entre los elementos de partes de H, que son estos conjuntos. Sí, claro, por eso digo, fíjense, dados dos elementos de partes de H, son subconjuntos de H. Cuando yo haga A unión B, ¿sí? ¿Es subconjunto de H? ¿Se entiende? O sea, ponele que yo acá lo estoy haciendo en general, ¿no? Pero ponele que podemos ir a referenciarlo a este ejemplo que pusimos acá. Si yo dijera, cuando yo hago la unión entre dos de acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, a ver cuál. Si yo hago unión del 1, 2, qué sé yo, unión el conjunto 2, ¿qué me da? ¿Me da adentro o no? Claro, me vuelve a dar un subconjunto de H, ¿se entiende? ¿Mm? Bueno, me vuelve a dar el 1, 2. Si yo hubiera puesto unión con el 3, me va a dar el 1, 2, 3. ¿Sí? Que no lo puse así. ¿Eh? Entonces, acá cuando digo, bueno, la unión es un conjunto de H, por lo tanto, es cerrada o binaria, ¿sí? ¿Está bien? ¿Será asociativa? Bueno, la asociatividad de la unión no la vamos a probar, ya la vimos en conjunto, ¿se acuerdan?
dijimos, bueno, cuando tenemos A unión B unión C, esto es lo mismo que A unión B unión C. Lo vimos como una de las propiedades de la unión de conjuntos, ¿sí? O sea que si esto vale para cualquier terna de conjuntos, vale en particular para los conjuntos que están acá. ¿Está bien eso? ¿Mm? Es un poco tarde y ustedes estarán cansadísimos. Bueno, ¿está bien? Termino con esto y ya hacemos un intervalo, ¿eh? Em, ¿Tendrá neutro? ¿Tendrá neutro? ¿Quién les parece que puede ser el neutro? Yo necesito que para cualquier conjunto le hago unión otro, me tiene que dar el mismo A. Y además, ese conjunto que no sé quién es, unión A, me tiene que dar también A. ¿Quién será? El nulo, el mismo A, está bien, A unión A me da A, pero ojo que el asado o el vacío. Escúchenme, claro, porque si yo acá pongo A, es cierto que A unión A me da A, pero entonces no puede ser el mismo para todos. ¿Mm? Entonces Renzo dice que es el vacío, ¿sí? Si yo pongo A unión vacío me da A y vacío unión A me da A, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ahora, ¿tiene opuesto? ¿Qué tengo que buscar ahora? Yo tengo que buscar a alguien que yo haga A unión algo, me tiene que dar qué cosa. Me tiene que dar el vacío, ¿sí? Ah, bien, bien. Esto me debería dar el vacío. Entonces digo, unión qué cosa me da el vacío. Y nada, ¿sí? Como dice Federico. Federico, sí, Federico. Porque yo a A le agrego algo, entonces nunca me va a dar el vacío, ¿sí? Bueno, salvo en el caso A vacío, pero eso sería para un conjunto, ¿está bien? Entonces no tiene opuesto. Por lo tanto, no lo pongo en la bolsa de los grupos. ¿Mm? ¿Está bien? No lo puedo poner ahí. Bueno, eh, vamos a hacer un corte. Lo que les voy a pedir es lo siguiente igual. Eh, no, depende con qué. Por eso digo, o sea, cuando yo hablo de un conjunto, eh, el conjunto por sí solo no es un grupo o deja de serlo. Fíjense que nosotros vimos acá, dijimos, enteros con la suma, grupo, pero enteros con la multiplicación, no. ¿Se entiende? Entonces, depende con qué operación. El conjunto de partes, grupo con la intersección, bueno, lo tienen como ejercicio para estudiarlo, ¿sí? Con la unión no lo es. ¿Mm? No hay muchas más operaciones binarias, ¿sí?
Bueno, podría ser la diferencia simétrica. Claro, claro, ¿sí? Esta condición para el opuesto no se va a cumplir. ¿Mm? No se va a cumplir en ningún conjunto de partes, ¿sí? Entonces, no voy a tener a nadie que unión cualquiera de los del conjunto de partes me dé el vacío. ¿Mm? Bueno, hacemos intervalo. Yo lo que les diría igual es que queda una partecita, no menor, pero bueno, la parte de anillo, que sería la hoja 6, 7 y 8, que me gustaría que eso lo miren ustedes, y, y en todo caso, la clase que viene hacen alguna consulta de eso y ya después arrancamos con la categoría de álgebras de Boole. Igual ahora hacemos un corte y si quieren, hacemos ejercicios de lo que les haya quedado del otro capítulo o hacemos alguno más de estos. ¿Mm? Cortamos hasta -20, ¿les parece?